Buenas, bienvenidos a Visión Periférica. Hoy tengo el gusto de conversar con Marcos Bueno. ¿Cómo te encuentras, Marcos? Bien, gracias, Pedro. Bueno, Marcos es gerente de un fondo que se llama Ascent y lo invité para que nos hable de las estrategias que él hace y de algunos conceptos que creo le pueden ser de utilidad a la audiencia, eh, tanto los que tienen cierto interés por desarrollar sus propias estrategias como para la gente que quiera estrategias más pasivas para sus portafolios. Pero bueno, Marcos, primero te quería preguntar, yo vi que tú vienes de ingeniería, ¿correcto? Es correcto, eso es correcto. Yo crecí en España y mi formación académica ha sido sobre todo de ingeniería y ciencia. Yo empecé en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Ingenieros Industriales, que era una de las escuelas más difíciles para entrar, pero yo en el instituto, en el colegio, yo era buen estudiante, así que me admitieron. Y estuve allí 4 años y luego fui a École Polytechnique en París, que es una escuela de ciencia y matemáticas. Luego estuve un tiempo en el MIT haciendo mi tesis de máster. ¿Qué estudiaste? Organizational Design. Era una nueva teoría de diseño desarrollada por el Mechanical Engineering Department del MIT, y estábamos buscando aplicaciones fuera de la mecánica más en el mundo business, de negocios. Mm. Y a ver, ¿cómo tú das el salto a finanzas? O sea, ¿era una cosa que querías hacer de antes, una cosa que surgió en el momento? ¿Cómo diste ese salto a finanzas? Pues mira, yo cuando estaba en Francia, en París, muchos de mis compañeros estaban entrevistando en Londres, para los bancos en Londres, en la sala de mercados de Londres y demás, y había ese rumor así de los traders en Londres ganan $1 millón. Esto en el año 98, 99. Y yo, el escéptico que siempre he sido, no, eso es un mito urbano, eso no existe. Entonces, no lo consideré muy seriamente en aquella época. Yo estaba más centrado en el mundo de management consulting. Estaba entrevistando con McKinsey, BCG en aquella época. Y bueno, pues hice un par de años en Management Consulting y mi idea era siempre hacer un MBA en Estados Unidos. Eso era mi foco. El mundo de finanzas nunca es algo que conocí bien hasta entonces. Entonces, cuando estuve en Wharton, me admitieron en Wharton en el MBA, sí que estuve más exposición al mundo de finanzas, pero mi idea, francamente, viniendo del mundo de Management Consulting, era más M&A, Investment Banking. Yo no conocía muy bien los bancos de inversión, pero bueno, entrevisté con unos cuantos y tuve una oferta de Goldman Sachs para ir a Londres, de Filadelfia a Londres, en el M&A team de Oil and Gas. Que a mí me parecía muy bien porque siempre a mí el mundo commodities y el mundo físico, siendo ingeniero, siempre me ha atraído bastante, mucho más que, por ejemplo, tech o media, donde lo entendía también. El mundo oil and gas para mí era bastante intuitivo. Y hasta entonces yo nunca había oído hablar del mundo sales and trading o investment management. Algunos de mis compañeros de Wharton sí que estaban bastante apasionados por ese mundo. Pero yo no sabía lo que era el investment management, y sales and trading me parecía inferior. Quizá por mi ignorancia, yo no voy a hacer sales and trading, yo no voy a hacer ventas. Eso es como se llamaba el mundo del trading floor. Yo voy a ser un banker, un investment banker. Entonces, pues eso es ahí donde me centré mis esfuerzos. Entonces yo fui a Goldman en el M&A team y increíble, y no me gustó. A pesar de todas mis ideas preconcebidas, no me gustó. Y ahí reconecté con mis compañeros de École Polytechnique que estaban en Londres haciendo trading. Bueno, pues nos quedamos juntos y me di cuenta que el trabajo que ellos hacían era más interesante de lo que yo hacía.
lo que yo pensaba que era inferior, en realidad era mejor, estaba más alineado con mis skills. Sí, y una pregunta. Como investment banker, tu trabajo era más de hacer cálculos, lidiar con hojas de Excel. O sea, cuando tú eras un investment banker, ¿a qué te dedicabas en el día a día? Yo hacía mucho PowerPoint, Ah, vale. la realidad, Bueno, como un consultor. como un Eh, consultor. sí, Ah, yo de hecho, o sea, una cosa que yo he visto en finanzas y que es muy común es, eh, a veces tú tienes de persona quant alguien que tiene un doctorado, eh, y quizás la persona que se dedica a ser trader no sabe tanta matemática como el quant, pero realmente la labor del trader es entender cuáles son las limitaciones que tiene el modelaje estadístico y entonces de alguna forma el trader no es tanto que sepa demasiado matemáticas, sino que sea rápido para hacer cosas, ¿no? Esa cosa que en francés se llama matheux, ¿no? Una persona que es sí, como sí, me buena atrevo. calculando. Pues no lo sé, o sea, ¿cómo tú ves esa... Está la cosa que la gente llama, la gente que es MIT Smart, y luego está la gente que es como Street Smart. Eh, entonces, no lo sé, cuando tú trabajabas en banca de inversión, tú quizás empezaste un poco como alguien de la parte Bueno, más de los MIT Smart y luego hiciste la transición. mira, yo, los, la, la gente más inteligente que yo he visto a nivel de raw intelligence, ¿no? De Nobel Prize calibre de Mm, precio, no, son de Cold Polytechnic y son de MIT. Increíbles intelecto. Hay algunos outliers. En general, la gente de Wharton son menos impresionantes a nivel de inteligencia pura, mm. pero la gente de MIT y de Polytechnic terminan trabajando para la gente de Wharton. ¿Qué ocurre? Que hay muchos niveles de inteligencia. Una parte es la parte de matheux, de matemáticas, de ser bueno con los números, uh, pero eso solo es una visión de la inteligencia muy unidimensional, que realmente no siempre es aplicable o tiene valor en la vida real. A medida que yo he, he ido envejeciendo, me he dado cuenta que el skill set, la habilidad más que tiene más valor es la habilidad para vender, para comunicar, Mm. para comunicar tus ideas. Tú puedes tener la mejor idea del mundo, que si no eres capaz de contarla, no vale nada. ¿Por qué? Porque es imposible hacer nada solo. Mm. Uno tiene que ser capaz de vender sus ideas, sus convicciones, vender no en el sentido negativo, sino de persuadir a otros a creer, compartir tu visión, a trabajar contigo, a empujar en una dirección común, y eso solo se puede conseguir si tienes inteligencia emocional, si puedes comunicar, si puedes persuadir, no en una manera negativa, sino capaz de motivar a la gente. Y hay mucha gente que es muy inteligente a nivel de matemáticas o física y ciencia que son incapaces de comunicar con los demás un plan, una visión, organizar y crear un equipo para sacar un proyecto adelante. Muy buena, me encanta esa reflexión. Para serte sincero, yo lo que he notado de parte de muchas de estas personas, hay cierto resentimiento, pues porque tienden a menospreciar a la gente por encima, ¿no? Esa gente que piensa, ¿por qué le estoy reportando a este tío si él tiene un MBA y yo soy doctor en estadística? O sea, he visto un poco esa Hay mucho de postura, esto, hay mucho de eso. pero yo lo veo por el otro lado, que es, quizás la otra persona no es tan listo como tú, pero esa persona entiende el mercado, entiende las necesidades del mercado, o sea, esa persona está trabajando a otro nivel que no es necesariamente más inteligente que tú en inteligencia bruta, pero eh, entiende Tiene otros mucho talentos, más. ¿Cómo? tiene otros talentos. Sí, exactamente. Pues muy bien, mira. Mira, a ese nivel, una cosa que es importante, sobre todo para la gente
joven que está empezando, que puede tener esta sensación, es cuando vemos a alguien que tiene, con un quote, más éxito y que consideramos menos inteligente, motiva porque dice, si esta persona que yo considero menos inteligente ha llegado tan lejos, yo podré llegar más lejos. Pero por otra parte también hay que pensar esta persona que yo considero menos inteligente, ¿por qué ha llegado más lejos? ¿Qué otros factores están impactando este sistema, por así decirlo? ¿Qué tienen ellos que yo no tengo? Porque obviamente no es inteligencia pura lo único que cuenta. Entonces hay que ser un poco humilde saliendo, y yo puedo decir mea culpa, saliendo de las mejores universidades del mundo con gente muy inteligente alrededor mío, yo también me consideraba muy inteligente. Entonces esta sensación que tú has descrito, yo también la he sentido yo. Pero hay que ser humilde en el sentido de que no es lo único que cuenta. Claro que sí. Y de hecho hay cosas que cuentan más. Exactamente. A ver, quería entonces ver, yo vi que en tu carrera tú pasaste por Goldman Sachs, pasaste por JP Morgan, pasaste por un fondo de cobertura macro, pero lo más interesante, desde hace poco he visto que tienes tu propio fondo que se llama Ascent. Sí. Y recuerdo haber leído que has tenido unos retornos estupendos en este tiempo que llevas. Eh, ¿Quisieras contarnos cómo se te ocurrió o cómo empezaste con esta idea de crear tu propio fondo? Sí, mira, fue un poco casualidad, casi. Te cuento un poco la historia. De la misma manera que yo cuando estaba en Wharton consideraba que el Sales and Trading era una segunda categoría, yo cuando empecé, también tuve ese bias cuando yo empecé a invertir. Yo cuando estaba en Goldman estaba haciendo derivados híbridos y cross-asset era bastante sofisticado, pero mi pasión estaba descubrir el mundo de inversiones y yo quería hacer la parte de ser un prop trader, ¿no? Entonces, esa oportunidad ocurrió en UBS y empezó en la manera clásica de invertir, fundamental, value investing, más al estilo Warren Buffett, ¿no? De value investing, que me parecía muy, muy lógica. Sí, a ver, si pudieras describir brevemente de qué va Value Investing, ¿cómo se la describirías a alguien que no ha oído el término? Ok, value investing es difícil describirlo en una sola manera, ¿no? En general, está entendido como comprar cosas que están baratas. Baratas significa donde los múltiplos fundamentales parecen bajos y donde en general la acción está en un punto bajo comparado con el pasado. Por así decirlo, estamos comprando barato. En realidad, value investing es comprar, todo investing es value investing al final del día. Lo que estamos es intentando comprar algo por menos valor de lo que vale en el futuro o lo que valdrá en el futuro. Pero esto se ha corrompido la definición y mucha gente lo entiende como comprar barato, significando que la acción está baja comparada con el pasado. Y una cosa para aclararla, Value Investing es una filosofía sobre los fundamentos de la empresa, ¿no? Es la idea de conseguir una empresa que sea sólida, que genere que logre convertir los flujos de caja en metálico. O sea, se refiere a ese tipo de cosas, ¿no? Es una Sí, estrategia sí, fundamental más que es una estrategia fundamental en el sentido de que la idea detrás es que cuando estamos comprando una acción estamos convirtiéndonos en un partner del negocio, donde somos propietarios del negocio. Entonces, la idea es pensar como propietario del negocio a nivel de retorno sobre el capital, márgenes, flujos de caja y demás, como si fuésemos un propietario. En realidad,
stock market no funciona así. Pero bueno, esa es la idea fundamental. Y a largo plazo es una idea correcta. Pero a largo plazo pueden ser más de 10 años. Claro. Ah, Exacto, me parece, ok, vale. Entonces nos estabas contando que tú habías empezado bueno, con esto del value. pues yo empecé como value investor en el mundo commodities y como ya he hecho indicaciones, yo siempre he sido un poco escéptico. Yo no me creo las cosas. Yo no soy el perfil believer. Yo no, siempre, no sé, pero yo nací así, soy un poco pesimista. Entonces, eso siempre ha sido que me ha acompañado, es mi naturaleza. Pero bueno, fast forward, una de las cosas que yo aprendí ahí es que llevando un libro Market Neutral, donde por cada largo teníamos un corto, me di cuenta que lo más importante era no tanto la selección de las acciones en particular, sino entender en qué fase de mercado estábamos. Si el mercado sube, las acciones que yo había comprado subían y las que yo había vendido subían también. Y al contrario, cuando el mercado estaba bajando a la baja, mis acciones bajaban, pero mis cortos también bajaban. Entonces, como me di cuenta que no era tanto mi habilidad en la selección de acciones, sino en qué fase de mercado estábamos. Oye, Era más importante determinar si estábamos en un bull market o en un bear market. Oye, y de hecho, quisiera conectar esto, lo iba a traer luego, pero tú hablaste de un estudio en una entrevista que leí donde creo que cogieron una serie de gerentes de capitales y les preguntaron sus mejores ideas y al final la conclusión era que la acción, digamos, el activo que escojas no es lo más importante. ¿Quisieras hablarnos de ese estudio? Sí, ese estudio, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo. Sí. Hay un libro que, ¿cómo se llama? The Art of Execution. The Art of Execution. Este libro es básicamente un estudio donde un fund manager americano eligió una cartera de lo que él consideraba los mejores portfolio managers del país y en lugar de invertir en sus fondos, como tenía bastante capital, les dijo, no, yo quiero que solo que me hagas una cuenta para mí, pero no me pongas todas tus ideas, ponme solo tus mejores ideas. Y tienen que ser como 10. Y creo que había algo así como 50 gerentes. Entonces, los 50 mejores gerentes, las 10 mejores ideas de los 500 mejores, o sea, las 10 mejores ideas de los mejores 50 iban a estar ahí. La conclusión, para resumir, fue que los retornos no venían por la capacidad a elegir buenas acciones. Los retornos venían por cómo el portfolio de ideas estaba gestionado, que era la gestión del riesgo. No, ninguno de estos managers tenía una habilidad especial para elegir acciones que fueran a subir. Era cómo gestionaban las acciones que tenían que determinaba si si tenían éxito o no. Y todo se resumía a salir de los trades que no estaban funcionando y no salir de los trades que estaban funcionando. Claro, ese término tan famoso de que a tus inversiones ganadoras déjalas correr, ¿no? O sea, mientras sube, déjala que siga subiendo, ¿no? O sea, no te salgas mientras siga subiendo. Exacto, eso es como, Tom Brady ha ganado 4 Super Bowls. Lo que hay que hacer es guardar a Tom Brady, no una mentalidad de... Lo que no hay que hacer es despedir a Tom Brady porque ya ha ganado 4 y contratar a alguien que no ha ganado nunca porque puede ganar más. No, lo que hay que hacer es pagar más a Tom Brady para que no se vaya y echar a esos los que no ganan. Entonces, en el mercado, esa es la buena mecánica. ¿Qué ocurre? Mucha gente inteligente, como yo, creen que se pasan de listos
Dicen, no, vamos a echar a Tom Brady porque ya no puede ganar ninguna más y vamos a contratar a otro que no ha ganado nada, que tiene más potencial. Eso es un error. Claro, sí. Ese estudio lo demuestra. No es a quién contratas, sino que tienes que tratar a tu cartera de una manera un poco darwinista. Exactamente. Y eso de hecho sí. Guardar las posiciones que están funcionando y eliminar las que no están funcionando. Y la gente que no respeta eso tienen underperformance. Exacto. Y eso lo quiero conectar con lo que es el centro de tu estrategia. Mi estrategia es exactamente eso. Claro, porque veo que el nombre de tu fondo es Ascenso, ¿no? Exacto. Y pues al final de eso se trata la estrategia, ¿no? De seguir la tendencia, ¿no? Mientras yo vea esta tendencia, pues bueno, me voy a exponer a esa tendencia mientras piense que dure. Ahora, por lo que veo, esa estrategia no es fundamental, se trata más de entender lo que la gente llama en inglés el flow. O sea, digamos, es un tema más quizás de entender Mira, los volúmenes. Date cuenta, si seguimos con la analogía de Tom Brady, de los quarterbacks, lo que mi estrategia hace es contrata a bunch of quarterbacks from high school. Ok. Y los que ganan campeonatos se quedan en el equipo y los que no, fuera. Es la misma idea. La idea de elegir una serie de acciones y las que tienen performance se quedan en la cartera y las que no se eliminen de la cartera. Y es darwinista en ese sentido. Este modelo, como se ve en el Art of Execution, casi podíamos elegir las acciones al azar y funcionaba. ¿Qué pasa? Si en vez de contratar a cualquier quarterback, ya contratas a quarterbacks que están indicando potencial porque ya han ganado campeonatos, te estás poniendo the odds on your favor. Entonces, lo que hace la estrategia de Ascent es eso, es identifica acciones que prometen potencial porque ya están ganando, es decir, ya están en tendencia al alza. Eso es una buena indicación sobre lo que va a ocurrir en el futuro, porque las tendencias no son más que son los síntomas de cambios en la sociedad o en el mercado, cambios, siempre hay cambio, por así decirlo, plus ça change. Lo único que sabemos es que va a cambiar. ¿Cómo dijiste? The more it changes, the more it stays the same. Sí, esa creo que, eso no es una cita del libro del gato pardo o algo así, eso de que... Sí, algo así. Sí. Sí. Básicamente, la idea es que no sabemos lo que va a pasar, o como dijo JP Morgan, stocks will fluctuate. Sí. Los cambios van a ocurrir. Siempre va a haber cambios, es un sistema dinámico. Entonces no sabemos qué cambios van a ocurrir, pero sabemos que que va a haber cambios, y luego también sabemos que los cambios, la mayoría de ellos son graduales. Hay muy pocas cosas que ocurren que hay un discontinuity. Los cambios son graduales. ¿Te refieres a lo que se llama cambios de régimen? Sí, de lo que sea. Cambios demográficos, políticos, de nuevas tecnologías, invenciones, climate change, whatever, ¿no? Es la idea de Rome wasn't built in one day, ¿no? Es como, por así decirlo, hay cambios. Por ejemplo, un buen equipo gestor, tipo Amazon, Amazon is 2 trillion, nunca ha sido, no fue 2 trillions all the way, ¿no? Primero era pequeño y luego era grande. En el medio hay un cambio que es gradual, hay una tendencia. Entonces, las tendencias en el mercado es el reflejo de cambios en el sistema, por así decirlo. Y de estos son graduales. Sí. Y de hecho te quiero preguntar, porque los cambios son graduales, sobre todo al alza. Si no me equivoco, trend following se trata más de conseguir las acciones que están subiendo, pero no necesariamente estás vendiendo en corto las acciones que piensas que van a bajar. En lo que yo hago, solo estoy en largo y ahora te explico por qué. En general, en el mundo trend following, en el hedge funds, el CTAs es long and short. En equities... ¿Qué es CTA?
Vamos a... Que CTA es un Commodity Trading Advisor, que es vale. el trend following clásico en futuros. Ya. Yo hago trend following en single stocks, que es un poco diferente. En futuros, por ejemplo, estamos hablando de euro-dólar, bonds o petróleo o oro y demás. Es más simétrico. Y ahora podemos visitar eso. Pero bueno, en las acciones la asimetría realmente está en la parte de larga. Porque una acción puede ir de 10 a 0, puedes perder 10, pero puede ir de 10 a 100 y luego a 1000. O sea, el upside es mucho, mucho más alto que el downside. Entonces, esa asimetría de capturar tendencias es mucho más favorable en la parte larga que en la corta. Porque, por así decirlo, si vamos a Corporate Finance World, la acción es la parte más junior del capital structure, se puede modelar como una opción. Tienes un limited downside and unlimited upside. De hecho, te quiero preguntar exactamente sobre eso, porque quiero, de hecho, desafiar esa noción por lo siguiente. Cuando una empresa está muy consolidada, o por ejemplo, cuando tú compras un índice, lo que ocurre en ese caso es que realmente si un índice va a subir poco, ¿no? Y mientras que cuando hay un descalabro, quizás puede caer 40%, ¿no? O sea, te pregunto porque estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero también puede ser que en el caso de una empresa muy consolidada ya no haya tanto upside, ¿no? O sea, digo, estás pensando más en empresas relativamente pequeñas, o sea, estás pensando en penny stocks. No, todas. Ok. Sí, la verdad yo nunca he visto los datos, o sea, quizás Amazon hacia el, hacia el upside, pues también tiene muchísimo upside. La verdad es que no lo he pensado y por eso te Bueno, lo pregunto. cuando Amazon tenía 1 trillion market cap, solo podías perder 1 trillion, ¿no? Y ahora está a 3, ya estamos 2 to 1. Claro, sí, total, es verdad. Es verdad. Eso en crédito nunca ocurre, ¿no? Porque en crédito puedes perder 100, pero vas a ganar 10 o 20, ¿no? Porque eso es un put option, ¿no? Ya. Entonces, pero bueno, lo que estaba diciendo es que en las tendencias son graduales y porque como son graduales, tienden a ser persistentes. Entonces, nuestro algo lo que hace es elige acciones que ya están en una tendencia alcista. Esto es como hacer el scouting de quarterbacks que ya han ganado campeonatos en high school. Y creamos un equipo con este tipo de players. Claro. ¿Qué ocurre? Una tendencia, aunque sea persistente, nunca sabemos si hoy es el último día. Entonces, la idea es no hacer ninguna predicción y solamente ser reactivo. Si la tendencia continúa, nos quedamos con la posición y si resulta que la tendencia ha terminado, la eliminamos. ¿Qué ocurre? Que incluso en el caso donde esto sea un 50-50, las tendencias que continúan pagan mucho más que las tendencias que no continúan, porque cuando no continúan perdemos un poco nada más, pero cuando ganamos, ganamos mucho. Claro. Esta es la idea. Entonces, en conjunto, esta idea darwinista significa que siempre estamos con las acciones más fuertes y cuando el mercado cambia, las acciones que ya no están adaptadas al nuevo régimen de mercado, las eliminamos y entran las nuevas acciones que están adaptadas al nuevo régimen de mercado. Esto es una idea que es bastante sencilla, pero me llevó 15 años, por así decirlo, aprenderla, ¿no? Porque esto hay que haber probado todo antes de llegar a esta conclusión, por así decirlo. De que todo es fugazi, como dicen en la película. ¿Cómo? Fugazi, como dicen en el Wolf of Wall Street, ¿no? Es todo. Sí. Es todo fake. Sí, claro. La única verdad en la gestión de capital es que lo más importante es no perder. Esa idea es La estupenda. gestión de riesgo, el resilience, el ser robusto. Y la otra parte es entender que el mercado de capitales es un mercado
El mercado de acciones es un mercado como el mercadillo del sábado. Si hay mucha demanda por algo, el precio va a subir. Si hay poca demanda, el precio va a bajar. Las acciones en el mercado son exactamente lo iguales. Si tenemos algo, una compañía que la gente quiere comprar y no hay muchas acciones, el precio va a subir. Da igual la razón por la cual la gente quiere comprar. Igual, si la gente no quiere comprar, las acciones van a bajar. Da igual los fundamentales. Y ahora podemos ver un ejemplo así con el mundo energía. Todo lo que es electric vehicles, la gente lo quiere comprar porque les parece the right thing to do, se sienten bien, creen que es el futuro y da igual cuál es el fundamental subyacente. Por otra parte, las petroleras, la gente no lo quiere comprar porque por razones políticas, por razones ESG, porque lo que sea, y las acciones bajan. Y da igual los fundamentales, por así decirlo, da igual cuáles sean tu retorno en capital. Lo único que importa para hacer el setting of the price es supply and demand, ¿no? Cuando hay mucha demanda, el precio sube. Cuando hay poca demanda, el precio baja. Tesla, por ejemplo, es un ejemplo. Sí, total, total. De hecho, te quiero preguntar sobre un tema. A ver, primero estamos en una situación donde como las economías de Occidente no parecen crecer, ¿no? La única forma que saben que, o sea, hay mucha inyección de liquidez en el mercado. Esto lo están haciendo los gobiernos para que la economía crezca o para que parezca que crece. Eh, y esto lo quiero relacionar con el tema de las tendencias que uno ve, ¿no? Porque uno ve que la bolsa sube, muchas acciones suben. Y te quería preguntar específicamente sobre el tema de trend following, porque normalmente cuando una estrategia es muy popular, a veces la estrategia se satura y quizás te ofrece menos retornos o quizás por el mismo retorno tendrías que arriesgarte más. Y te lo quiero preguntar porque he tratado de pensar qué ocurre cuando todo el mundo está haciendo trend following. Y lo que se me ocurre que puede pasar es que si yo veo que esto sube y lo compro, el otro fondo va a ver que sube y quizás también lo compra, ¿no? Y entonces se crea una tendencia, pero realmente es la tendencia de todos los trend followers. Y lo que se me ocurre que puede pasar es que cuando venga una corrección, quizás la corrección se hace mucho más violenta, pues porque mucha de la gente que lo está comprando es gente que lo compra mientras ve que sube. Quería preguntarte, ¿qué puede ocurrir con trend following cuando la estrategia se satura, ¿no? ¿Eso es lo que puede pasar? ¿O qué otro tipo de cosas pueden pasar cuando todo el mundo lo está haciendo? no, lo que dices tú puede ocurrir. Puede ocurrir. Una de las cosas que tiene trend following, que es diferente de las demás estrategias, es que sus raíces están en, uno, cómo funciona la naturaleza, por así decirlo, lo que estábamos diciendo antes de los cambios siempre están ocurriendo y son graduales y persistentes. Uh-huh. Eso crea tendencias. Siempre va a haber tendencias. Es, por así decirlo, una propiedad de la naturaleza. Uh-huh. Eso por una parte. Por otra parte, otra de las razones que crean tendencias es la manera en la cual nosotros como personas estamos programados. Nosotros tenemos sesgos psicológicos que nos han hecho haber tenido éxito en la naturaleza, ¿no? Como serie, y eso es loss avoidance, que no sé cómo decir en español, greed, fear, todo eso. Esas son emociones básicas que tenemos que hacen muy difícil ser trend follower. Uh-huh. A nivel psicológico, yo siempre digo que hacer trend following, cada trade parece incorrecto. Porque en un trend following estamos comprando arriba y estamos vendiendo abajo. Eso va al contrario de todos nuestros impulsos naturales. Uh-huh. Cada trade en trend following feels wrong.
Lo que el cuerpo nos pide es hacer exactamente lo contrario. Cuando tenemos algo que está subiendo, lo queremos vender. Y cuando algo está bajando, lo queremos comprar. Eso es una de las cosas, por las razones por la cual The Intelligent Investor and Value Oriented en Fundamentals es tan atractivo para la gente, porque está alineado con nuestros impulsos naturales. De algo está bajando, parece barato, lo vamos a comprar. Qué listo soy. Algo está subiendo, lo vamos a vender. Qué listo soy, recojo negocios, me siento bien. Esto es lo que nosotros estamos programados para hacer, que es lo contrario de trend following, que es cuando está subiendo lo voy a comprar, voy a pagar más que nadie ha pagado antes. Y voy a vender al precio más bajo que ha vendido. Yo voy a ser el más estúpido. Eso va en contra de todos nuestros impulsos naturales. Y de hecho lo vemos en el estudio de Art of Execution, es realmente incluso los mejores managers tienen dificultad con eso. Es una de las razones por la cual la mayor parte de la gente en el mercado pierde dinero. Porque en el mercado la manera de ganar dinero es ir en contra de la mayoría. Y la mayoría responde a sus impulsos naturales. Trend following va al revés. Por eso trend following es más fácil hacerlo de una manera sistemática con los modelos que hacerlo de una manera discretionary. La mayor parte de los trend followers que vamos a ver son computer driven. Porque los modelos no tienen emociones. Esto, que es fácil explicar y que a nivel objetivo, sin estar metidos en el mercado, podemos entender, es muy difícil de ejecutar. Es fácil hablar de ello, es fácil entenderlo de manera cognitiva, decir, ok, no, esto tiene sentido, pero cuando viene el execution, es muy difícil. Sí. Es como hacer el free throws o penaltis, ¿no? En un partido de fútbol. Cuando tú estás en casa, es no, ¿qué? No, pues la idea es tranquilo, la portería es grande, la pones en el lado. ¿Qué ocurre? Cuando estás delante del balón con la presión y las gradas, las emociones te pueden y no se puede ejecutar. Esto es parecido. Y yo te quiero preguntar sobre eso, porque, a ver, esto es una cosa que yo he discutido con amigos de finanzas. He conocido mucha gente tecnologicista, sobre todo en el área de trading de alta frecuencia, que dicen, mira, una computadora no tiene problemas maritales, no tiene una hipoteca que pagar, no se cansa, no le da sueño, ¿no? Y entonces al final una computadora es mejor ejecutando que un ser humano. Y yo te he visto decir también que, claro, lo bueno de tener una estrategia sistemática es que precisamente le puedes quitar ese lado emocional, pero las computadoras no son muy buenas detectando a veces el tail risk, ¿no? O sea, una computadora puede ser muy buena jugando ajedrez, pero quizás a la hora de apostar, una computadora no es muy buena como cubriéndose de ese tipo de riesgo extremo. Y te lo digo porque a mí se me ocurre que uno puede tener una estrategia sistemática, pero en tu opinión, no puede ocurrir que tú un día tienes una corazonada y dices, mira, no tengo idea de qué está pasando en el mercado, creo que voy a cerrar mis posiciones hoy porque hay algo que no me huele. O sea, es decir, para ti todavía tiene lugar confiar en tu intuición o para ti tu estrategia sistemática es suficiente, digamos. ¿Cómo ves tú este tema? Una de las cosas que yo siempre digo a mis inversores y a todos los que me quieren escuchar, que una de las cosas muy buenas que tienen los modelos es que no se cansan, como dices tú. Son completamente ruthless. Y eso a mí me ha salvado muchas veces. No se le escapa nada. Para eso las computadoras son muy buenas. A nivel de high frequency trading, que no es mi mundo, pero es verdad que las computadoras no son muy adaptables a los cambios de régimen. Cuando estamos haciendo un artificial intelligence o high frequency o whatever, una de las grandes
assumptions que tenemos, que estamos poniendo ahí, es que en el futuro el mundo va a ser igual que ha sido en el pasado. De hecho, vamos a aprender del pasado y vamos a extrapolar dentro del futuro. Al final, mucho de Artificial Intelligence es puramente regresión, es puro álgebra. No hay mucha intelligence, actually. Entonces, lo que ocurre es que en un mundo estable, las computadoras funcionan muy bien. En un mundo que no es estable, las computadoras no funcionan tan bien. Porque lo que estamos en una parte más técnica, las correlaciones que hemos visto en el pasado, estamos asumiendo que van a ser verdad, que han sido verdad en el pasado, porque las podemos observar, van a ser verdad en el futuro. Esa es una hipótesis muy peligrosa, por dos razones. Primero, en el pasado solo hemos visto una potencial correlación, porque solo tenemos una historia, pero el futuro es todo una potenciales historias, ¿no? Igual que en el pasado hemos visto una historia y estamos haciendo predicciones sobre el futuro basado en una posible historia, en un único universo. Pero el futuro puede tener multitud de universos que no sabemos todavía. Entonces, primero estamos haciendo esas análisis sobre una historia y luego estamos asumiendo que lo que hemos visto va a ser lo que vamos a ver. Entonces, cuando hay situaciones que son así, donde por así son distribuciones estables. Para ahí funcionan muy bien las computadoras. Pero luego tenemos el mercado financiero, donde es un mercado muy complejo, donde es un sistema muy complejo, y además no solamente es complejo, sino que es self-referential, donde hay reflexivity, ¿no? Como decía Soros. Cuando no es un sistema independiente de los participantes. Los participantes son parte del mercado. Entonces, es como un feedback loop que hace que sea doblemente complejo. Exactamente. Bueno, y por eso el mercado es eficiente, ¿no? El mercado por eso es tan difícil, porque no solamente es complejo, es casi imposible, ¿no? Entonces, en ese sentido, high frequency funciona porque ahí estamos aprovechando la velocidad de las computadoras y no es realmente inversión, sino es proveer al mercado un servicio de liquidez y tienen un margen. Y son transacciones muy cortas, muy pequeñas, dando liquidez al mercado y ese servicio tiene valor y ese valor se traduce en profits, ¿no? Pero eso es más como un manufacturing business, donde haces widgets, compras materias primas y sale un producto finalizado y entre medio tienes un margen. Eso es parecido. A largo plazo vemos que ese tipo de approach no funciona bien. Lo que yo hago es un poco diferente porque mi filosofía, yo siendo un trader discretionary, mi filosofía nunca fue modelar el mercado. Mi filosofía nunca fue entender el mercado, sino más bien modelar el trader perfecto, el trader que no tiene emociones, el trader que hace the right thing y que es robusto. De hecho, yo soy un gran enemigo en mi caso en particular, de la optimización. Yo no quiero optimizar. Yo quiero ser robusto. Yo no estoy buscando un Fórmula 1, yo estoy buscando un tanque. Yo no quiero ser el más rápido, porque si soy el más rápido, soy el más frágil, por así decirlo. Fórmula 1 en la recta de Monza es el más rápido, pero si llueve, mal. Si ya no hay pista, mal. Si hay un bump, mal. No está muy optimizado a unas ciertas condiciones donde funciona muy bien, pero si las condiciones cambian es completamente inútil. Entonces, mi approach fue totalmente diferente. ¿Cuál es el trader perfecto? Y voy a priorizar no optimización, sino ser robusto, donde puedo funcionar en cualquier tipo de régimen. Entonces, no voy a ser el más rápido, no voy a ser el más ligero, no voy a ser el más... en un cierto régimen de mercado, yo nunca voy a ser el mejor. Pero cuando
tenemos una evolución de mercado sobre varios regímenes, yo creo que voy a ser el mejor, porque soy el que voy a llegar a la finish line. Pero en ninguna de las etapas voy a ser brillante, por así decirlo. No voy a ganar ninguna etapa del Tour, pero voy a ganar el Tour. Claro. No, sobre todo porque no vas a salir de circulación. Exacto, Yo, de exacto. hecho, quería conectar eso con otra cosa que dijiste que me gustó mucho. Eh, Tú dices que tu estrategia es primeramente defensiva. Y además, tú dices una cosa que no sé si la ha dicho Charlie Munger o Warren Buffett, que parte de su éxito es filtrar, ¿no? Filtrar muy bien, ¿no? Lograr decirle que no al 99% de las ideas, básicamente dejar solamente las ideas que no tengan cosas malas, ¿no? Y, o sea, quería conectar esas dos cosas, ¿no? Uno, tú dices que tu estrategia es primeramente defensiva y segundo, que tú eres increíblemente selectivo con las empresas en las empresas que escoges. ¿Quisieras comentar sobre esto? Sí. Lo que dice Charlie Munger y Warren Buffett, que es una idea muy similar, es que no es tanto ser brillante, no es eso lo que cuenta, cuenta más no ser tonto, por así decirlo. Y eso es algo que a veces he dicho, es like, brilliance is nice, but reliability is better. O sea, es más fácil eliminar cosas estúpidas que encontrar cosas brillantes. Mm. Eso es un poco lo que ellos dicen, ¿no? Es mejor, en mi opinión, eliminar complejidad que añadir complejidad. Entonces, por eso mi estrategia es basada como en axiomas, ¿no? Por así decirlo. Y uno de los axiomas es, aparte del mercado y demás, las tendencias, es que la gestión de riesgos, que eso también lo dice la primera regla de Warren Buffett, es do not lose money, ¿no? ¿Y cuál es la second one? Do not lose money. ¿Por qué? Porque en este juego, si perdemos el dinero, we're out. Eso es el ergodicity, ¿no? Sí, total, total. Lo que Taleb llama absorption border, ¿no? Algo así. Sí, la Sí, barrera de absorción. la barrera de absorción. Si tú llegas a cero, se acabó. Es game over. No, No y puedes no solo si continuar. llegas a cero, si bajas de cierto umbral, Bueno, quizás tus puedes, inversores, o sea, no, exacto. primero, si tienes un muy mal año y pierdes la mitad de tu dinero, probablemente nunca te vas a recuperar de eso. O sea, Bueno, cero es el último, ¿no? sí, sí, total, For total. sure. Pero esa es la idea idea tan simple de que si pierdes el 50% tienes que hacer 100%, ¿no? Entonces, lo más importante es no perder tu capital. Mm. Por eso, uno de mis criterios de diseño es nunca estar largo de algo que esté bajando. Mm. Yo prefiero estar en cash que estar largo de algo que esté bajando. De hecho, un inversor que estaba hablando de esto el otro día, cuando le expliqué eso, me dijo, ok, it's hard to go bankrupt like that. Sí, Es claro. exactamente la idea. Si no estamos largo de algo que está, si no estamos largo de algo que está bajando, probablemente no vamos a perder dinero o vamos a perder poco. Entonces, eso va a la idea de está casado con la idea de ser muy exigente con las inversiones, ¿no? Yo soy piloto de aviones también. Y una de las cosas que dicen los pilotos, que también es aplicable al mercado, es que es mejor estar en el suelo wishing to be in the air than being in the air wishing to be on the ground, por así decirlo. Es mejor no estar en un trade pensando que tenía que haber estado en el trade que al contrario, que estar en un trade deseando no haber estado. Entonces, esa filosofía es, no vamos a intentar capturar todas las oportunidades. Esa no es la idea. La idea es ser exigente de manera que tengamos buena convicción que las ideas que estamos invirtiendo son buenas. No es eliminar errores en ese sentido. No es Mm. capturar los éxitos, es eliminar los errores. Entonces, por eso es defensivo en ese sentido. Podemos pasar muchas buenas oportunidades, acciones que luego hacen que son buenas, que hubiese sido buena comprar, pero en el momento donde estábamos mirando no cumplían nuestros requisitos. Yo prefiero pasar
una oportunidad que entrar en una oportunidad y perder el capital que luego va a ser muy difícil recuperar. Entonces, cuando viene el mundo, la idea de ser defensivo es ser exigente en la entrada, donde podemos pasar muchas oportunidades, pero estamos seguros en la manera de que podemos estar seguros en un sistema dinámico e incierto de que las posiciones que estamos tomando tienen potencial. Ser exigente en la entrada y ser no exigente en la salida. En la salida lo único que cuenta es si la posición está yendo bien o no, por así decirlo. Entonces, es muy tímido para entrar, el modelo es muy tímido para poner capital a riesgo y es also muy tímido en cuanto a la cosa is shaky, out. O sea, necesita gran convicción para entrar, pero a la menor señal de incertidumbre sale. Eso es conservador. Muy bien. A ver, de hecho, quería saltar a la próxima parte. Una pregunta, para la gente que se dedica a hacer, digamos que la gente que se dedica a hacer trend following, ¿no? Que lo hace todos los días o lo hace con frecuencia, no necesariamente de forma sistemática, ¿tienes algún consejo para la gente que lo quiera hacer? O sea, no quiero que vengas aquí a regalar alfa, no quiero que vengas aquí a regalar secretos, pero digamos, una persona que está empezando a hacer trend following y digamos, ¿no? Siguiendo la regla del 80-20, ¿cuáles serían las 2 o 3 cosas que tú piensas que una persona debería hacer si le interesa esto del trend following? ¿Qué cosas te parece que deberían hacer o que definitivamente no deberían hacer? Ok. Esto va a sonar un poco flipante, por así decirlo, pero lo mejor que podemos hacer es enseñar el chart a un niño. Vale. Y preguntarle al niño, ¿esto está subiendo, está bajando o está sideways? Los niños van a decir si está subiendo, bajando o no. Porque ellos no tienen idea de lo que el gráfico representa, pero pueden ver lo que el gráfico dice. Entonces, una de las cosas más sencillas que podemos hacer para hacer el trend following, cuando estamos pensando en invertir en el mercado, es simplemente mirar el gráfico. Si el gráfico está subiendo, it's a good one. Si está bajando, forget it. ¿Y qué piensas tú del análisis técnico? Eso es la primera. Esa es la primera. Vale. Eso es la fácil. Eso es la fácil. La parte difícil, de la que nunca habla la gente, porque es la parte difícil. O sea, tenemos muchos podcasts, muchos newsletters, mucho todo esto. Todos nos hablan de la entrada. Nunca nadie habla de la salida. Y realmente, the money is made on the exit. Or lack thereof. Como hablábamos en DR Execution, la plata se hace en cómo se gestiona la posición una vez que la tenemos. Entrar en una posición la decisión es relativamente fácil. Es salir, que es la decisión difícil. Ahí es donde la disciplina entra en cuestión y donde el inversor entusiasta retail que está haciendo este at-home trend following, donde necesitamos un plan escrito, estamos entrando en esta posición por estas razones, bien, y luego la más importante, y estas son y vamos a salir cuando veamos estas condiciones. Probablemente en el gráfico podemos decir, si llegamos a este nivel, no está más en tendencia alcista. Entonces, esto hay que escribirlo y hay que seguirlo. Esa es la disciplina, esa es la parte difícil. Porque es muy fácil decir, como decíamos, porque esto va contra nuestros impulsos naturales, es muy difícil decir cuando estamos perdiendo plata o ha bajado desde un pico, no decir voy a esperar un día más o no, me parece que está muy bajo porque estamos anchoring en el precio anterior. Esa es la parte difícil y esa es la parte es fácil escribirlo ex ante, es difícil ejecutar ex post. Pero esa es la parte donde la mayor parte de la gente falla y si estamos haciendo esto en casa es lo que hay que realmente master.
Esto es algo que no se puede aprender. Nadie lo puede hacer por ti, por así decirlo. Esto tiene que ser, se está haciendo solo, obviamente. Por así decirlo, trend following a nivel conceptual es lo mismo que hacer que ser un tío, que ser una persona sana. Hay que comer sano, equilibrado y hacer deporte. You'll be fine. Es una idea muy sencilla. ¿Qué pasa? Es muy difícil de ejecutar porque va en contra de nuestros instintos naturales, que es comer todo lo que podamos, no mucho. No, y luego quizás la gente te quiere preguntar si, no sé, es mejor hacer pesas o hacer yoga o hacer, no sé, CrossFit. O sea, lo óptimo es difícil determinarlo, pero lo más importante es como no hacer nada de lo que no deberías hacer, ¿no? O sea, no comer de más, Exacto. no fumar, no pasar todo el día sentado, ese tipo Y de hacer cosas. actividad física, que sea correr, CrossFit o levantar pesos, Mm. es una categoría secundaria. Sí. Bueno, mira, nos queda un ratito. Te quería preguntar lo siguiente. Digamos que, Si sí, tienes tiempo, yo tengo tiempo. sí, no, está bien. Me debería ir, nos queda un rato, quizás Ok, lo que quieras, lo uno. que necesites. Vale, vale. Em, Fíjate, digamos que tú te encuentras quizás algún amigo de la universidad, de estos que no se metió a finanzas y te dice, oye, Marcos, no sé, tengo dinero y quiero cómo invertirlo. Quisiera preguntarte qué piensas de este tipo de cosas, pero primero, se me olvidó preguntarte sobre un tema. Existe hoy en día la gerencia de capitales estilo retail, ¿no? Para clientes pequeños. Mucha gente de mi entorno, digamos, gente que no tiene 10 millones de dólares, ¿no? Gente que tiene de 10.000 a, supongo yo, 300.000 dólares. A esa gente se le hace difícil invertir su dinero, porque cuando van a estos sitios de wealth management, básicamente le dan el mismo producto que le ofrecen a todo el mundo y además les cobran unas comisiones muy altas. Eh, y además de eso, eh, tienden a invertir en fondos que ya de por sí los fondos donde ellos invierten cobran unas comisiones muy altas, ¿no? Entonces quería preguntarte, digamos, varias cosas. Una cosa que dijiste alguna vez que me pareció muy buena, eh, es fundamental que la persona que gerencia tu capital tenga todo su dinero, o al menos mucho dinero, en esa estrategia que la persona te está vendiendo, porque es que si no, hay un claro conflicto de interés. Eh, y ahora, te quería preguntar sobre el tema de las comisiones, porque, a ver, a veces tú ves que un banco, quizás como JP Morgan, te recomienda que inviertas en un ETF que cobra unas comisiones enormes de otro sitio. Ahora, tu gerente de capitales no se beneficia de eso. Ahora, ¿por qué te está recomendando un ETF con unas comisiones tan altas? Yo tengo mis propias teorías conspiracionistas al respecto, porque lo que yo pienso es que probablemente hay cierto tipo de relación institucional donde quizás yo recomiendo tus ETFs y tú recomiendas los míos y entonces, bueno, así básicamente le estamos sacando comisiones a los inversionistas. Eh, no lo sé, en tu caso, este tipo de personas que digamos no son gente de alto net worth, no son individuos que tienen 50 millones de dólares para invertir. ¿Qué les recomendarías que hicieran? O sea, si quisieran invertir en el mercado y pues ni siquiera saben por dónde empezar, ¿qué serían como... ¿Les recomendarías que fueran con algún wealth manager? Además de ti, por supuesto, ¿o te parece No, que deberían aprender? yo no soy wealth manager. Yo hago una cosa muy particular. Ujú. Uh, no es una solución para una cartera completa. Es una, Sí, bueno, claro, es verdad, cierto. Claro. o sea, yo, por ejemplo, yo tengo bastante parte de mi capital en la estrategia, pero no es la única inversión que tengo. Y de hecho, cuando yo hablo con mis clientes, les digo, no, esto es una parte de tu cartera, no puede ser todo. Mm, O sea, desde ese punto de vista. No, sí, cuando buen dicho. estamos hablando de wealth management, el problema um, es que hay, como dices tú, un conflicto de intereses entre
el wealth manager, el cliente, ¿no? Por así decirlo, es un problema parecido al real estate agent y el real estate owner. El real estate agent quiere transactar y no necesariamente quiere llegar al precio más alto, porque prefiere tener un precio más bajo en el property y que haya transacción, que tener un precio óptimo, pero que minimizar sus posibilidades de transacción. Entonces hay un conflicto similar, ¿no? El wealth manager tiene interés en transactar y no necesariamente optimizar tus retornos. Su objetivo, por así decirlo, su reaction function, es no perder su puesto. No es tanto optimizar tus retornos, sino es proteger su posición. El wealth manager en un banco o en muchos de los wealth advisors, no son todos iguales, pero ellos trabajan para el banco, no trabajan para el cliente. Entonces, los intereses del banco son más importantes que los intereses del cliente. Porque los clientes pequeños, normales, por decir, la gente normal, retail, como no son grandes, no son importantes a nivel individual para el banco. Entonces hay ese conflicto, ¿no? Que el conflicto es, no quiero perder mi posición, no estoy intentando optimizar tu riesgo, sino no quiero perder mi posición. Entonces, uno de los resultados más comunes de eso es que los wealth advisors te van a poner a sus clientes en lo que es popular. Claro. ¿Por qué? Porque como dices, there is safety in numbers. Si la cosa va bien, perfecto, todo el mundo va contento, pero dentro de su mente es qué ocurre si la cosa va mal. Si la cosa va mal y todo el mundo pierde dinero, vamos como wealth manager, it's the market, nobody could know this, no podíamos saber, how could you know, no sé qué. Si ellos te van a poner en algo que no es popular, tienen el riesgo de perder dinero, pero solo ellos, donde les ponen el spotlight a ellos. Tú tomaste esta decisión y ha salido mal. Ese es el riesgo del wealth manager, el tomar ese riesgo que pone su posición a riesgo. Entonces, ¿qué ocurre? Claro. Que desde el punto de vista del wealth manager, lo más importante es poner a todos los clientes en lo mismo y que es lo que todo el mundo tiene además. Eso tiende a funcionar mal porque todo el mundo lo tiene. Pero cuando la cosa va mal, no se cuestiona la competencia individual del wealth manager porque le ha ocurrido a todos. Entonces, esto no hay ninguna conspiracy theory, es los incentivos. Es como un equilibrio, ¿no? Los incentivos individuales crean que este es el equilibrio. El equilibrio es poner a todo el mundo en lo mismo. Como todo el mundo está en lo mismo, no va a funcionar bien, pero cuando no funciona bien, no es una responsabilidad individual, sino que es como el mercado. Claro. Eso es uno de los grandes problemas. Ese conflicto de interés entre lo que es mejor para el cliente no es necesariamente lo bueno para el agent. Sí, Entonces, yendo a tu pregunta. Uh-huh. Hay wealth managers que son competentes y que tienen integrity. No todo el mundo es un cowboy. Hay que entender bien cuál es el incentivo del wealth manager in front of us, ¿no? High fees, las fees altas no son necesariamente malas. Hay que ver lo que estamos comprando, ¿no? Hay camisas que por $50 es un bargain y hay camisas que por $50 es a rip-off. Es parecido, ¿no? El price tag no es necesariamente buen indicador sobre la calidad. Hay que hacer un poco más de trabajo por detrás para ver si lo que estamos comprando es buena calidad o no, y eso es un good value o no good value. No es tanto el nivel de fees en términos absolutos. Eso obviamente no es fácil desde fuera tener un
por así decirlo, establecer la calidad de lo que estamos comprando, pero muchas veces, a pesar de lo que dicen los brochures, past performance is indicative of future performance. En general, un buen manager que ha demostrado ser bueno en el pasado, lo normal es que sea bueno en el futuro. Tom Brady ha ganado 3 Super Bowls, no está viejo, puede ganar, es mejor. Ese es un buen indicador de que puede ganar otra Super Bowl. Es parecido. Al fin y al cabo es un poco trend following a nivel de la persona, que es... si no queremos hacer un wealth management, una de las cosas que yo recomiendo a la gente estudiar es el concepto de cartera permanente. Uno de los conceptos que hemos mencionado antes es que el futuro es un conjunto de universos posibles. Es muy difícil de predecir porque hay muchos factores. Es un sistema dinámico and self-feedback. No sabemos cuál es el futuro, nadie lo sabe. Entonces, la idea de cartera permanente es crear una cartera que es un poco la idea de crear un tanque, que pueda ser robusta en una multitud de escenarios posibles. Que no sea necesariamente la mejor cartera para un escenario dado, pero que a través de una multitud de escenarios sea robusta y que pueda ser resistente a varios regímenes. Esa es la idea de cartera permanente, y la cartera permanente tiene un componente de equities, tiene un componente de bonos, tiene un componente de cash y tiene un componente de oro. Y la idea es que la parte de equities funciona muy bien en épocas de crecimiento. La parte de bonos funciona muy bien en época de decrecimiento. La parte de cash funciona bien en depressions. Y la parte de oro funciona bien en inflationary, stagflationary environments. Entonces, no es el mejor portfolio en ninguno de estos casos, pero a largo plazo tiende a ser muy robusto y no tener muchas pérdidas, porque siempre tenemos una parte del portfolio que está funcionando bien, por así decirlo. Trabajan en equipo. Claro, lo que ocurre también con toda la inyección de liquidez es que, bueno, sí, sigue. Una cosa que voy a decir. La idea de portfolio permanente también es bastante difícil de implementar porque va en contra de nuestras tendencias naturales también, ¿no? Es muy difícil ver a nuestros amigos que estaban 100% en equities hacerlo muy bien y nosotros hacerlo mediocre porque solo tenemos una parte de la cartera en equities. Entonces, la tentación es muy fuerte, ese fear of missing out, de cambiar nuestro método y no tener paciencia. Pero para el largo plazo, para long-term investing, yo creo que es una estrategia muy sólida. Luego, como hablábamos antes de hacemos CrossFit, hacemos weightlifting o vamos a correr, hacemos 25% each o cambiamos un poco los pesos o ponemos una parte de real estate también, real assets, ¿no? Y hacemos 5 partes en lugar de 4. Y en vez de ser equally weighted, las cambiamos el peso. Pero eso es, como estábamos diciendo, es fine tuning entre hacemos CrossFit o hacemos weightlifting. La idea es hacer algo de deporte, la idea es tener una parte de la cartera que sea significativa, que nos proteja de un cierto escenario macroeconómico. Y eso es muy fácil de implementar en el sentido de que hay muchos vehículos para hacer esto. Tenemos cheap ETFs de bonos, tenemos cheap ETFs de equities, ETF de oro, obviamente cash es bastante fácil. Real estate, real assets es un poco más difícil, pero tenemos REITs. No es perfecto, pero es una buena aproximación, ¿no? Sí, claro. Entonces, este tipo de portfolio es muy económico de implementar. Es difícil de ser paciente con él porque obviamente
todo lo que es largo plazo lleva tiempo y eso es difícil, pero es relativamente económico de implementar para cualquier inversor individual hoy en día. Sí, a ver, y yéndonos al tema de qué es mejor entre CrossFit y correr, ¿tienes alguna opinión de estos servicios como el Motley Fool, que utilizan un poco los volúmenes como para decirle a la gente qué acciones comprar? O sea, ¿tienes alguna opinión sobre este tipo de servicios para seleccionar nombres individuales? Ninguna, ok. No, Stay away from it. vale, vale. No, no sé si... Esa es mi opinión. No, no, yo pienso lo mismo. O sea, el que tenga una muy buena señal del mercado, ¿por qué la está vendiendo en vez de invertir en esa? O sea, yo sobre... A ver, bueno, a ver, vamos a entrar en esto. Espero Venga, no te molestes por esta dale. pregunta. ¿Qué opinión te merece invertir en criptomonedas? No me molesta la pregunta. Am, aquí es un área donde mi escepticismo me ha costado, Ujú. lo que comentábamos antes. Yo descubrí Bitcoin en el 2011 y estudié el white paper, estudié el cripto, el sistema detrás, y me pareció una idea brillante, muy interesante como concepto, pero cuando estudié yo le vi flaws también, ¿no? Los defectos. Eso, haber visto los defectos y no haber sido un believer, me ha impedido siempre invertir en cryptocurrencies. Cuando yo descubrí Bitcoin, Bitcoin estaba tradeando a 30 o 40. Cuando yo lo estudié, yo le vi los defectos y nunca me pude imaginar que iba a convertirse en algo tan grande como se ha convertido. Y luego cryptocurrencies, pues ha sido un gran boom, ¿no? Ahí perdí la oportunidad. Tuve otra oportunidad en el año 2016 o así, donde en una conferencia, cuando Bitcoin estaba tradeando a 3.000, que ya parecía una locura, alguien dijo, Bitcoin is gonna go to, va a ir a 0 o a 30.000. No se puede saber, dijo. Y yo estaba pensando, esto fue antes de hacer el algo que estoy haciendo ahora, y yo me pensé, pues si puedo perder 3.000 o hacer 30.000, me parece un buen trade. Me parece bastante asimétrico. Ujú. Y dije, esto debería hacerlo. Y al final nunca lo hice por esos biases, ¿no? Uh, yo sigo siendo escéptico por varias razones. Si te cuento los defectos que yo veo a Bitcoin, que nunca he podido... yo he hecho un poco de trading de cryptocurrency, nada espectacular, pero porque nunca he estado cómodo, nunca he podido ponerme cómodo con estos defectos. Uno de los grandes problemas de Bitcoin es que, y cryptocurrencies en general, es que no pueden existir standalone. Si nosotros tenemos una moneda de oro, por así decirlo, Ya. o un negocio, tiene valor intrínseco. Más, menos, no sé. Pero no depende de otras monedas de oro. No depende si el Bitcoin solamente tiene valor porque el Bitcoin Network está activo. Si yo te doy a ti, si yo a ti te doy mi private key, pero no puedes verificarlo porque el sistema no está activo, no vale nada. El Bitcoin como unidad separada no tiene sentido. Bitcoin solo tiene valor en un network. Entonces, eso es un problema. Porque no es self-standing, por así decirlo. Bitcoin solo tiene valor en si el network está operativo al 100%.
Otro problema es relacionado con eso, es que si yo te doy una moneda de oro que valía $1,000 y ahora vale $100, al productor de oro no le merece la pena producir, porque su coste de extracción es más alto que el valor de la moneda. Eso no cambia el valor de la moneda per se. En el mundo Bitcoin, si el precio del Bitcoin es muy bajo, es por debajo del precio de producción, que es el Bitcoin mining, el Bitcoin miner no tiene incentivo de producir porque no cubre sus costes. Claro. Cuando el precio está por debajo del coste, Bitcoin mining stops porque no hay incentivo de hacer mining. Eso destroza el network and your Bitcoin is worthless. Claro. ¿Qué ocurre? Tenemos por diseño una cantidad de Bitcoin que se pueden producir limitadas. Pero el network tiene que continuar y tiene un coste. Como el coste es constante, pero las Bitcoins posibles son cada vez menos por diseño, el coste por Bitcoin solamente puede subir con el tiempo. Es la única posibilidad. No sabemos si va a ser más rápido o más lento, pero siempre sube. En lo contrario de otros commodities, de hecho Bitcoin no es un commodity, cuando el precio sube, no significa que tu Bitcoin también sube. Es lo contrario. Llega un momento donde estamos a riesgo de cruzar, donde el coste es más alto que el valor del Bitcoin. Y cuando estamos llegando ahí, el valor de Bitcoin baja porque el mercado ve que vamos a cruzar y que Bitcoin is going to worth be zero. Pero eso obviamente el mercado se adelanta a eso, el precio empieza a bajar y es un death spiral. Donde el coste sube mucho y eso kills Bitcoin. Y esto es aplicable a la mayoría de las cryptocurrencies. Eso es otro defecto. Relacionado con eso también, el coste de electricidad, de mantener el Bitcoin Network up and running, funcionando, eso es un coste. Hay cash out para pagar el power, la energía. Sí. Este coste está pagado por todos los usuarios de Bitcoin. Hasta ahora no hemos visto el impacto porque el cash entrando en el sistema de new entrants, por así decirlo un poco Ponzi, está financiando el coste de la energía. Y eso es sostenible mientras el cash in en el sistema sea menor que el cash out. Cash in sube, cuando el cash in es superior al cash out, el precio sube. ¿Qué es lo que está ocurriendo hasta ahora? Si esto se balancea, el precio estará estable y si por alguna razón el cash in es menos que el cash out, el precio bajará. Hasta que ese es un negative carry de Bitcoin. Está un poco escondido, pero está ahí. En el mundo, en el equities, no es el caso. Equities, como accionista, siempre hay un cash in del sistema de products and services. Cuando yo voy a Starbucks y gasto $7 en mi café, esos son $7 que entras en el sistema financiero que al final sigue saliendo, que se termina pagando a los accionistas de Starbucks. Hay un constant cash inflow entre en el sistema de equities and bonds, por eso son capital assets. Bitcoin no tiene esto. Bitcoin tiene cash out únicamente. Claro. Sí. Y está financiado por new entrants. Eso es la base de un Ponzi scheme. Otro problema del mundo cryptocurrencies, como estamos viendo ahora, es que quizá el supply de Bitcoin está limitado, pero el supply de cryptocurrencies is not.
tenemos cientos o miles de cryptocurrencies. Y no hay ninguna razón muy compelling para que sea Bitcoin el que gane, por ejemplo, o una de ellas en cualquiera. Porque de hecho, Bitcoin tiene su utilidad para money laundering, pero sobre todo para saltar capital controls. Estás en Venezuela, tienes dólares, quieres sacarlo del país, no puedes ir por el sistema tradicional, pero puedes comprar Bitcoin y estar en Caracas, compras $1,000 de Bitcoin y aparecen en Miami al día siguiente. Eso es un good user case. Pero esa utilidad existe con Bitcoin a 1,000 y con Bitcoin a 100,000. En vez de, si el valor unitario de Bitcoin no es un factor en la utilidad de Bitcoin para eliminar capital controls. Si Bitcoin es 1,000, compras una. Y si Bitcoin es 100,000, pues compras 1%. Pero los $1,000 al final se transmiten igual. No hay ninguna razón por la cual esta utilidad se traslada en Bitcoin more valuable. Sí, de hecho, ese punto me parece excelente porque yo una vez lo estaba discutiendo con mi esposa. Mi esposa es economista. A ver, Bitcoin no es un activo porque, digamos, tú no estás comprando participación en un negocio que genera flujos de caja o que en No es un caso... activo porque no hay cash in el sistema, que es el flujo de caja que tú Y estás no hay comentando. valor final, porque digamos, yo puedo comprar una acción de una empresa y si la Claro, empresa quiebra, bueno, al final habrá algún valor terminal que me quede, que será no, bajo, el valor pero terminal de Bitcoin es 0. total, sí, exacto, en eso estamos de acuerdo. Ahora, estás haciendo un punto estupendo que es lo que mucha gente dice a favor de Bitcoin, es que Bitcoin permite transacciones que no podrían ocurrir fuera del sistema. O sea, sí, o sea, si tú eres un venezolano en una zona rural y quieres transferirle a tu primo que está en Nepal, lo puedes hacer muy bien por Bitcoin. Pero estoy de acuerdo contigo en que normalmente el dividendo debería ser proporcional a la cantidad del activo que tú tienes. En el caso de Bitcoin, ese beneficio de liquidez no está para nada Ligado al relacionado con la valor. cantidad de Bitcoin que tú tienes. Entonces, realmente utilizar la liquidez que te proporciona Bitcoin para utilizar eso como una especie de valor fundamental, a mí también me parece que es una lógica como, no es una lógica como gelatinosa. Eh, Estoy de acuerdo contigo, por lo que veo, estás, o sea, probablemente has estado de acuerdo con el paper que Taleb sacó, pues porque menciona cosas parecidas a las que tú dices. No sé qué papel es. Ah, es que Nunca lo he visto. no, bueno, Nassim Taleb escribió un paper este año contra Bitcoin y mencionó algunas cosas de las que tú has dicho. Eh, Mencionó lo que tú dijiste, que Bitcoin tiene una barrera de absorción en el sentido de que si baja de un precio de forma tal que ya no merece la pena minarlo, a partir de ahí Bitcoin vale cero. Interesante. O sea, Eh, nunca, esta es una conclusión que yo llegué, lo entendí en el 2011. sí, no. Lo otro que él dice, mira, Bitcoin no es una moneda porque es demasiado volátil y tú no vas a comprar un activo usando una moneda que es más volátil que el activo. Y por otro lado, tampoco es, o sea, no es una moneda. Y por otro lado, tampoco es un activo porque no tiene ningún valor intrínseco. O sea, al final, si tú me dices que Bitcoin va a subir porque más gente lo va a querer comprar, eso no es valor fundamental. Y entonces él hace el argumento de que si existe una probabilidad, por muy baja que sea, de que en algún momento entres a la barrera de absorción, eventualmente va a pasar. Y entonces, como no hay ningún beneficio intermedio, pues básicamente el valor intrínseco de Bitcoin es cero. Bueno, merece la pena leerlo, pero digamos, básicamente está diciendo las cosas que tú estás diciendo. Eh, Finalmente te quería hacer una pregunta, ¿no? Y esto es como, quisiera saber tu opinión sobre este tema que a mí me apasiona mucho. Hoy en día se está haciendo muy difícil cubrirse del riesgo sistémico, porque así como yo puedo invertir en bienes raíces o puedo meter algo de dinero en China o en Rusia para cubrirme de riesgos, eso lo está haciendo todo el mundo y el efecto es que
los mercados tienen muchos problemas sistémicos y hoy en día estamos en una situación donde los gobiernos están inyectando liquidez y, digamos, la gente tiene miedo de que pueda volver a ocurrir un descalabro estilo 2008. Eh, ¿Tienes alguna postura sobre esta famosa estrategia de tail risk hedging? Porque para mí la forma más robusta de cubrirse de ese riesgo es tail risk hedging, pero por otro lado no es para nada una estrategia fácil de ejecutar. Entonces, no sé, ¿cómo ves tú el tema de cómo hacer uno para evitar este tipo de riesgo sistémico? ¿No? Porque al final ahí sí casi que no hay forma de cómo cubrirse, porque incluso si tienes tu dinero en cash, ¿qué pasa si hay inflación? O sea, entonces hay una situación donde uno se le hace como difícil mitigar ese riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú del tema y si tienes alguna opinión sobre tail risk que Cartera, quieras compartir? cartera permanente. Mm. Bueno, se me olvidó decirte, incluso el oro puede tener sus problemas. Yo, de hecho, me puse a ver la serie de Tiempo del Oro y si tú hubieras comprado oro por el año 80, al sol de hoy no se habría recuperado, pues porque en el 80 hubo un pico increíble del oro. O sea, lo que te digo es que incluso invertir en oro puede tener sus problemas porque como una commodity puede tener una pequeña tendencia al alza, pero no hay garantía de nada, ¿no? O sea, porque como te digo, si lo hubieras comprado en el año 80 para cubrirte, al sol de hoy no habrías recuperado ese dinero. Eh, Fair. Pero la idea uh-huh. no es comprar activos que suban, la idea es comprar activos que te protejan sobre diferentes escenarios macroeconómicos. Porque lo que estás diciendo de oro lo podemos decir del Japanese Equities, que llevan 40 años sin subir. Y nadie nos dice que no puede ocurrir lo mismo con US Equities. Sí, ese punto es excelente. A la gente parece que la gente ha olvidado que Estados Unidos es un caso extremo de desempeño de la bolsa, porque Japón solía tener una bolsa mucho más poderosa y como tú bien dijiste, al sol de hoy Japón no se ha recuperado de eso. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Todo el mundo tiene la ilusión de que pueden hacerse ricos invirtiendo de forma pasiva, ¿no? Es decir, paso 40 años trabajando, ahorro un poquito, ese dinero crece al 8% y entonces al jubilarme tendré todo el dinero que quiero. Pero uno no debería asumir que el mercado bursátil de Estados Unidos va a subir al 8% al infinito. O sea, eso no hay ninguna razón para uno asumir que eso va a pasar. O sea, Eso, a ver, yo diría incluso más, hay muchas razones para pensar que eso no va a pasar. Y yo te digo una cosa, vamos a hacer un ejercicio mental. Imagínate un close economy, la economía de Planet Earth. Imagínate que esta economía está creciendo al 2% real, 4% nominal, porque hay 2% de inflación. ¿Cuánto retorno anual a largo plazo podemos esperar en el mundo equities del Planet Earth? No puede ser 8% forever. ¿Por qué? Porque si está creciendo, si el retorno de tus equities es más alto que el retorno de la economía que acabamos de inventar, un día the parts will be bigger than the whole. sí, total. ¿Entendí? No, no puede ser. Entonces, la equities no pueden crecer de manera indefinida a 8% si la economía está creciendo al 2 o el 3%. Total, total. Bueno, estimado Marcos, ha sido una gran conversación. Para los que no lo Ha sido un siguen, placer. sí, bueno, para los que no lo siguen, su cuenta en Twitter es @markgoodman. Nueve. La verdad me ha hecho mucha gracia cuando vi que eras español y que te llamabas Marcos Bueno. Eh, Les recomiendo que lo sigan. Tiene un humor así a veces seco, un poco difícil de entender a veces, pero la cuenta está muy guay y de verdad se las recomiendo. Este, bueno, no sé, espero hayas disfrutado la entrevista.
Me ha encantado, Pedro, me ha encantado. Sí, y bueno, eres bienvenido en un futuro y pues eso es todo. Hablamos cuando quieras. Bueno, encantado, un placer, Marco.